Te invito a que escuches un audio de una persona. Bueno. A ver qué te parece. Señor presidente, hoy quiero pedirles que tengan particular consideración con el proyecto que estamos tratando sobre tablas que declara la emergencia económica y productiva de la provincia de Río Negro y Neuquén por el término de un año de la cadena productiva de peras y manzanas para dichas provincias. Es sumamente importante que tratemos con urgencia este proyecto porque a estas horas mi provincia, la fruticultura está agonizando. Los productores están viviendo la peor crisis de todos los tiempos. Día tras día, más familias quedan en la calle porque están perdiendo la principal fuente de trabajo. Todas las semanas, algún galpón quiebra o cierra sus puertas. Hay cientos de productores con la angustia de ver cómo el trabajo de toda su vida queda en la planta sin ser cosechado, queda pudriéndose allí en la planta. Quiero ser clara, es muy dolorosa la imagen del Alto Valle. Señor presidente, hace tiempo que vengo a este recinto a pelear por las economías regionales y a pedir que se atienda la crisis que atraviesa la fruticultura de Río Negro. He presentado varios proyectos de ley. Hola, estamos en comunicación. No vamos a hablar con el ministro de Hacienda Duhovne, sino con María Emilia Soria, quien es la diputada nacional por el Frente para la Victoria de la provincia de Río Negro. María Emilia Soria, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Aymar le habla. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, le estábamos escuchando recién en unas declaraciones que ante el Parlamento dio por el tema del pedido del proyecto sobre tablas de la Declaración de Emergencia Económica Productiva de la provincia de Río Negro y Neuquén. Y lo que yo tenía entendido, y la primera pregunta que quería hacerle para comenzar esta entrevista, es ese proyecto no pasó nada. En Senado, pero en Senado pasó con unanimidad. ¿Y qué pasó en diputados? Ese es el final de la historia, ¿no? De este audio. Sí, ese es el final de la historia. Digo, no pasó nada, porque así como de golpe el Senado se despabiló y de un día para otro decidió declarar la emergencia frutícola que veníamos reclamando hace mucho tiempo, esa es la realidad, reclamando desde diputados. En diputados pasó, se aprobó, casi por unanimidad, pero digo, no pasó nada porque el gobierno aún no lo reglamentó. Así como reglamentó con tanta velocidad tantas otras cosas, como por ejemplo la ley de electrodependientes, que la reglamentó como quiso, sí, contrariando el espíritu de la ley, en el caso de la emergencia frutícola no la reglamentó. Tal es la consecuencia que, por ejemplo, en el día de ayer, una empresa, Sanformerio, la empresa más grande que tiene, aún más grande que Expofrut, que tiene acá en el Alto Valle, empresa que Macri visitó en época de campaña, y estuvo allí con las trabajadoras, les prometió que iba a cambiar la cosa, la patronal le pidió a los trabajadores que votaran obviamente por el cambio. Hoy esa empresa no solo no puede pagar la factura de luz, lógicamente le cortaron la luz, está en quiebra y está hace más de 6 meses pidiendo una audiencia con Brujaile. Una situación, la verdad, que tristísima porque los trabajadores desde el mes de enero que no cobran. Sí, bueno, yo le iba a preguntar porque vi imágenes suyas en el lugar, en la empresa Sanformerio, que, bueno, sí, como usted comentaba, tienen una crisis de falta de pagos y, bueno, el sector frutícola es otro problema más para ese sector. Ahora, en relación con esto, nosotros que estamos en Buenos Aires y que tal vez, por más que intentemos hacer un periodismo federal y saber qué pasa en las otras provincias que componen la República Argentina, lo que me gustaría es que me dé una mirada de si le parece positiva o le parece positivo el viaje de Beretilnec conjuntamente con el presidente Mauricio Macri a este viaje que están haciendo en búsqueda de inversiones de China, que era un poco de lo que hablábamos recién de la declaración de Duhovne, no sé si estaba en línea, pero bueno, ¿cuál es la mirada que viaje el gobernador de Río Negro conjuntamente con el presidente Mauricio Macri a este viaje a China? A ver, recordemos que Beretilnec, el gobernador de esta provincia, hace muy poco estuvo en España, acompañándolo a Mauricio Macri con los Reyes de España, también nos dijeron que iban a buscar inversores, prometieron el oro y el moro y hasta ahora en esta provincia no se movilizó nada. Lo único que se movilizó es el déficit fiscal y el endeudamiento todos los meses para pagarle a los salarios a los trabajadores. O sea, a mí esto espero que no sea un cuento chino más, esa es la realidad. Espero que no esté generando una gran expectativa en los vecinos de esta provincia y sobre todo en los vecinos de Sierra Grande, que es donde aparentemente planean poner la central nuclear atómica más grande del país. Espero que no sea todo un gran cuento de campaña y quedemos, como
hemos quedado con la emergencia frutícola sin reglamentar, como es que hemos quedado en tantas otras promesas, ¿no? Ojalá se concrete. Yo realmente estoy esperanzada, pero bueno, la verdad es que ya he perdido la confianza y espero que no se juegue con eso, sobre todo en época de campaña. Más teniendo en cuenta, no sé si ha tomado estado público, pero el gobernador Beretinec hace aproximadamente una semana, justamente nosotros mañana tenemos elecciones en varios municipios, envió un tren con mercadería a una localidad que se llama Jacobaccia, una localidad de la línea sur muy necesitada, mercadería para campaña. Fue denunciado por la Oficina de Investigaciones. Bueno, la verdad que fue un hecho muy triste porque incluso el intendente que recibió la mercadería, que no es de su signo político, lógicamente lo denunció. Justamente mandaban microondas, heladeras, chapa, pollo. Línea blanca, la corrupción de la línea blanca, básicamente, diputada. Así es. Por eso espero que no sea que van a China ahora a buscar baratijas para entregar en época de campaña y verdaderamente vengan las inversiones que hace tanto que nos vienen prometiendo, ¿no? La famosa lluvia de inversiones que hasta ahora no ha llegado. Quizás gatitos que atraigan plata. Eso que levantan la mano, ¿no? Claro. El gato de la suerte. Diputada Soria, buenos días. Diego Pascual la saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Nosotros hace unas semanas estuvimos tocando el tema del puerto de San Antonio Este, que, bueno, es la principal salida de la producción frutícola de Río Negro, ¿no? Nosotros queríamos saber cómo ahora la provincia trata de paliar la crisis con el tema de las importaciones y, bueno, la caída de las exportaciones. Bueno, lo cierto es que la provincia en realidad no está haciendo mucho para paliar las exportaciones, en realidad no está haciendo nada. Estamos, los anuncios son estos, ¿no? Un viaje a China, un viaje a España. La provincia en realidad no está tomando cartas en el asunto y por eso es la urgencia que tenemos todo. El puerto de San Antonio Oeste es un puerto que en este momento está concesionado, pero que obviamente genera rentabilidad en la provincia. Y sin embargo, ha sido esta la peor zafra de los últimos 20 años del puerto, debido a justamente la quita de reembolsos de puertos patagónicos que realizó el gobierno nacional, y que por suerte la semana que viene ese decreto va a ser analizado en el Senado, en la bicameral, que tiene la oportunidad, ¿no?, de rever todos estos decretos y estas malas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Esperamos que los senadores, sobre todo aquellos rionegrinos, y aquellos que aún le queda un poquito de corazón acá en la provincia, sobre todo porque los han votado, tengan particular consideración, no solo con el puerto de San Antonio, sino con todos los puertos de la Patagonia, porque este era un gran beneficio que teníamos los patagónicos. Piensen ustedes que quizás ustedes en Buenos Aires en este momento están con 11, 15 grados y nosotros acá en la provincia tenemos aproximadamente 4 o 5 grados, ayer a la noche ya hicieron 1 grado bajo cero. A lo que quiero decir es que la particularidad que tienen las provincias patagónicas por las largas distancias, por el frío, por el flete, ¿no? El flete encarece todo. Nosotros acá producimos, en mi región producimos manzanas, no producimos comida, lamentablemente. Entonces todas esas cosas hay que traerlas sobre todo de lugares, obviamente, del centro del país. Todo se encarece. Por eso estos eran beneficios federales que lamentablemente se han ido perdiendo, ¿no?, en este cambio. Pero, María Emilia, te hago una pregunta, porque nosotros sacamos una persona hace 2 o 3 semanas sobre esto que te comentaba Diego, en donde había un conflicto en el puerto en ese momento y nosotros intentamos sacar a la empresa que privatizaba, ¿no?, la que tiene la privatización, la concesión del puerto. Sí. Esa persona que era el gerente, creo que era así, ¿no, Diego? Sí. No quería salir porque había un conflicto laboral, terminó saliendo el tesorero, ¿fue que salió? ¿O salió salió el tesorero del sindicato de grilleros. Bueno, salió el tesorero del sindicato de grilleros. Entonces, ¿qué terminó sucediendo? Que yo después lo que me gustaría que le expliques a la audiencia es, la gobernación de Río Negro, Beretilnec, ¿privatizó el puerto? ¿O esto cuándo fue que se dio la concesión? Porque después se habla de un reembolso del puerto patagónico que no queda muy claro. O sea, de 30 años era la concesión, si no me equivoco. ¿Quién se otorgó? La privatización del puerto fue lamentablemente hace tiempo, no es de ahora, que se ha entregado, como muchas otras cosas, se ha entregado a esta provincia a manos extranjeras. No solo tenemos un puerto concesionado por una empresa multinacional, sino tenemos, por ejemplo, una mina. La única mina de hierro que tenemos acá nomás es de los chinos. O sea, los recursos en Río Negro aparentemente los manejan, obviamente, o multinacionales o extranjeros. Este caso particular del puerto, el reembolso del puerto no se lo quedaba la concesionaria, se lo quedaba el exportador.
por eso era un beneficio para el productor de manzanas. Ujú. Lo cobraba en definitiva el exportador de fruta, que muchas veces a veces es un gran productor, a veces obviamente estafa al pequeño productor, pero bueno, eso ya es un problema de la cadena de comercialización de la fruta, pero eso, el reintegro era un beneficio para el que iba hasta el puerto, llevaba su camión y hacía obviamente la transacción. También, por supuesto, que era un beneficio para el puerto, ¿no? Porque el puerto, al tener movimiento, a tener, lógicamente, toda la actividad comercial obviamente, activa, obviamente que generaba riquezas propias también, y generaba riquezas a la provincia. Claro. Hoy todo eso, lamentablemente, se ve parado, no solo afectando el negocio de un particular, sino afectando el negocio de la provincia, el negocio también del municipio donde está situado ese puerto, y también a los exportadores de fruta. ¿Sabés que nosotros también la semana pasada hablamos con una persona, el presidente de la Cámara de Fabricantes de Electrodomésticos, y también decía el tema de la logística? ¿Ustedes en su provincia tuvieron algún beneficio de obra pública en el sentido como, bueno, el llamado Plan Belgrano que nunca llegó, para, no sé, para tratar de reactivar por lo menos el ferrocarril o...? Si te referís al gobierno actual, el gobierno de Mauricio Macri, Sí. no, hemos tenido un anuncio, ¿no? Como también lo ha sido el Plan Belgrano, que ha sido un anuncio, que después salieron a decir que era una expresión de ser una utopía. Nosotros hemos tenido hace aproximadamente 3 meses en el verano, se juntaron los gobernadores acá, todos los gobernadores de la Patagonia, acá en mi provincia, junto con el gobernador, se sacaron una selfie hermosa y ahí quedó, ¿no? En la selfie. Anunciaron el Plan Patagonia. Sí. Y el Plan Patagonia hasta ahora lo único que hemos sabido formalmente, porque a pesar de que vinieron, se sacaron la foto, anunciaron que era la revolución de la Patagonia, era como casi una segunda conquista del desierto, como en su momento dijo Bullrich, el ministro de Educación, lamentablemente quedó, ¿no? Quedó en eso, quedó en una gran foto, porque no tiene presupuesto. Por lo menos porque está el plan. ¿Cómo? Por lo menos está el plan. Sí, el plan está, las ganas, todos tenemos ganas, ¿no? Es una gran expresión de deseo, las ganas están, pero cuando uno pone ganas y no pone presupuesto o no destina recursos, queda en una gran expectativa. Sí. El Plan Patagonia fue eso, hasta ahora no han habido noticias ni reactivación, ni se ve maquinaria de obra pública, ni se ven licitaciones siquiera. Lamentablemente tenemos la obra pública paralizada, la única obra pública que se está moviendo ha quedado de la gestión anterior, que es la Ruta 22, que para nosotros es muy importante, porque hace todo el corredor del Alto Valle de Río Negro, pero bueno, es la única obra pública que ha quedado, obviamente, de la gestión anterior, que de a poquito, obviamente, ha mermado mucho en su operatividad y en su trabajo de diario. Los trabajadores, la verdad, que se quejan mucho porque los pagos cada vez vienen más demorados, pero es lo único que tenemos. No tenemos viviendas, no tenemos rutas nuevas, no tenemos repavimentación, no tenemos puentes. Tienen selfies, que es importante. Sí, tenemos un montón de selfies, sí, eso sí. Que no sea viajes, que no sea viajes al exterior. Que no sea que se copen y terminen filmando la Patagonia Rebelde, ¿no? Porque ahí sí no, que vamos a estar en problemas, ¿no? Algo que tenemos también son decretos que para nosotros son muy preocupantes, porque en mi provincia, ustedes saben, tenemos muchos recursos naturales. Y lamentablemente el decreto 29 de este año ha sido para nosotros como región una advertencia, ¿no? Me refiero al decreto que en cierta manera algunos lo tildaron como que hipoteca los recursos de los argentinos, perdón. Nosotros junto con los diputados neuquinos alzamos la voz, porque nosotros tenemos no solo vaca muerta, nosotros compartimos la cuenca de Río Negro, Neuquén, de vaca muerta, de recursos gasíferos e hidrocarburíferos. Pero también tenemos lagos, recursos naturales acuíferos que son muy codiciados. Lo vemos acá en la Patagonia con Lewis, ¿no? Que les interesan muchísimo nuestros recursos naturales, nuestra agua dulce, nuestras cuencas. Entonces, la verdad que cuando vemos un decreto de esas naturalezas y que el gobierno no sale a aclarar ese error garrafal, porque ustedes saben, los recursos son de las provincias, por la Constitución Nacional, el artículo 124 así lo dice, la verdad es que te preocupa cuando los gobernadores de la provincia no dicen nada, se quedan callados, parece que el que calla otorga, ¿no? Y es preocupante porque justo se dio en un contexto donde Macri estaba en Houston, bueno, otra vez entregando los recursos de los argentinos.
Buenos días, diputada. La saluda Alejandra ¿Qué tal? Álvarez. ¿Qué tal? Le consulto, ¿cuál es la postal habitual de la provincia hoy, teniendo en cuenta la realidad económica y la realidad social que están viviendo? La postal es, por un lado, lamentablemente tenemos cortes de ruta, sobre todo en la puerta de los galpones de empaque de fruta están en su mayoría sobre la ruta 22, entonces eso provoca que ante la falta de pago o ante cualquier quiebre, clausura, etcétera, enseguida se corta la ruta, se corta el puente carretero que une la provincia de Río Negro con Neuquén. Tenemos, no es época, ¿no? Porque aquel chacarero que no pudo cosechar la manzana directamente la dejó en la planta, y tenemos en este momento, volvimos a tener plagas que nosotros sabíamos, que plagas me refiero de la fruta, que habíamos combatido hace 10 años. Plagas que como la sarna de la fruta, que hace más de 10 años que no teníamos en el Alto Valle, y ahora lamentablemente por la gran cantidad de fruta que hay podrida en el piso, la verdad que, perdón por usar esa palabra, pero es cierto, los chacareros no la cosecharon, entonces tenemos las chacras, bueno, con una cantidad de mosca de la fruta, con larvas, con sarna, con muchísimas enfermedades, y eso ha hecho que el pobre chacarero que hizo un gran esfuerzo, que fumigó, que mantuvo su chacra en buen estado, lamentablemente cuando sacó su camión de fruta, le dijeron sí, todo bien, pero la fruta está toda bichada, no se puede vender. Entonces, bueno, la verdad que es un panorama muy triste. Y sobre todo, bueno, por esto que te comento, ¿no? Los trabajadores que están en la calle reclamando, todos los días tenemos en la Secretaría de Trabajo audiencia, conflicto, olla popular. La verdad que es un panorama muy triste y no veo que haya otra perspectiva, otro fin a esta lamentablemente a esta cosecha y a esto que se viene, ¿no? Porque lamentablemente la gente asiste a los municipios, a la puerta de los municipios a buscar ayuda social, y los municipios ya no dan abasto, porque el municipio, ustedes se imaginan, no recauda para lograr, por ejemplo, dar trabajo. No puede darle trabajo a todo el mundo el municipio. Claro. Justamente lo que tratamos en este momento más que nunca es de gestionar para que sigan habiendo obviamente servicios en condiciones, sí. Pero la fila de trabajadores, de gente que se queda sin trabajo, cada vez, antes era 1 o 2 y ahora es todos los días 10, 15 personas reclamando alguna ayuda social, porque o no pueden pagar la luz, o no pueden pagar el gas, o no tienen para darle de comer a su familia, porque se quedaron sin trabajo. Quería preguntarle, y con esto cerrar, porque obviamente es un año eleccionario, y en su momento nosotros entrevistamos al intendente de Río Grande, ahora como 2 o 3 meses atrás, y él es del Frente para la Victoria, y en una pregunta, yo me acuerdo en esa entrevista que le dije, bueno, pero a ver, la gobernadora de Tierra del Fuego, que ahora se me fue el nombre de la gobernadora de Tierra del Fuego, subió por el Frente para la Victoria. Sí, es del Frente para la Victoria, o es, no sé. Bueno, y bueno, sucedió eso en la entrevista, que él me dijo, bueno, no sabemos. Entonces, en relación a eso quería consultarte, en este año eleccionario, ¿cómo o cómo crees que está manejándose el peronismo dentro de lo que es la provincia de Río Negro? Y ¿cómo ves la estrategia del gobernador, en tanto un gobernador que en su momento apoyó las políticas de lo que era la administración de Cristina Fernández? Sí, así es. Bueno, primero tu pregunta respecto de Roxana una Bertone, gobernadora en particular. Roxana Bertone, nos acordamos. Roxana Bertone, sí. Yo tampoco la sí. recordaba el nombre. Respecto de esa gobernadora en particular, pero que es algo que se generaliza en todos los gobernadores que han asumido entre el Frente para la Victoria o que son del Partido Justicialista, pero que les ha tocado lamentablemente estar bajo las políticas del gobierno nacional. Todos ellos están lamentablemente bajo la misma situación de presión. A ver, lo que está sucediendo en Santa Cruz no es casualidad. Lo que está sucediendo en Santa Cruz es exactamente lo mismo que está pasando en mi provincia, pero en mi provincia, a diferencia de Santa Cruz, los legisladores autorizaron, los legisladores que son mayoría del gobierno del partido del gobernador, autorizaron el endeudamiento de mi provincia. Todos los meses nosotros emitimos deuda de manera descontrolada para pagar sueldos.
cosa que en Santa Cruz no ha pasado, por eso no pueden pagar los sueldos. Pero Río Negro tiene un déficit mayor a Santa Cruz, déficit fiscal. Sí, sí. A lo que voy es, aquellos gobernadores no les queda otra, por más que sean del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista, que acatar las órdenes del gobierno nacional, porque si no, la coparticipación se demora, no tenés fondos, no tenés obra pública, no tenés nada, esa es la realidad. Lamentablemente era algo que ellos se quejaban, ¿no? Respetemos las instituciones, que no haya apriete por la bandera política a los gobernadores, pero lamentablemente eso está pasando. Entonces yo cuando escucho que dicen, no, pero era una gobernadora del Partido Justicialista que ahora se vendió. No, la realidad es que no se vendió, la realidad es que está haciendo un gran esfuerzo para mantener la gobernabilidad, para mantener que no estallen las provincias, porque nosotros en este momento no hay otro recurso que no sea, lamentablemente, el auxilio del gobierno nacional. Quiero entender, María Emilia, entonces quiero entender que Beretilnec iría dentro de la conformación de lo que es el peronismo en unas PASO, donde también iría el FPV. No, bueno, Beretilnec es un caso particular. Beretilnec estuvo con Cristina, después estuvo con Massa, después estuvo con Macri, después estuvo con Scioli, con Randazzo. Beretilnec es un saltimbanqui de la política. Cuando hay alguien que no tiene ideología y no tiene partido, bueno, un fan del Chico Novarro. Partido, o conforma su propio partido, como hizo ahora, que conformó un partido provincial, Juntos Somos Río Negro. O capaz le va como Macron. Y capaz. Uno nunca sabe, ¿no? Hay que ponerse en marcha. Hay que ponerse en acción. Bueno, a lo que voy es, Beretilnec ya anunció que está viendo si hace una alianza o no con el gobierno nacional. Pero bueno, no es tonto, sabe que el gobierno nacional, lamentablemente acá en mi provincia, está haciendo una muy mala gestión y tiene una muy mala imagen. Pero lo lleva de viaje. Pero lo lleva de viaje. Sí, no, para nosotros hoy los rionegrinos es lo mismo, ¿no? Cuando hay un gobernador que no te defiende públicamente, que no dice nada cuando pasan estas cosas, me refiero a decretos, Puerto de San Antonio, fruticultura y tantas otras como los tarifazos de luz y gas que tenemos en este momento, vos te das cuenta que claramente, por más que no se ponga la gorrita amarilla, claramente la tiene puesta. Y hoy el peronismo, por suerte en Río Negro, se ha conformado nuevamente un gran frente, con distintos partidos que históricamente han conformado el Frente para la Victoria, con distintas agrupaciones. La verdad que aspiramos a lograr una gran unidad, que es lo que queremos, y tenemos un único adversario en este momento, que es Mauricio Macri y Alberto Beretilnec, que hoy son lo mismo. María Emilia, agradecerte por esta entrevista. Hacía tiempo que teníamos ganas de hablar contigo y bueno, buen fin de semana. Y bueno, nada, un abrazo a la distancia. Esperemos hablar durante el año. Gracias y gracias también por ayudarnos a difundir esto que está pasando en el Alto Valle de Río Negro. Muchísimas gracias, diputada. Buen fin de semana. Quien estaba hablando con nosotros era María Emilia Soria. María Emilia Soria es diputada nacional por el PJ, Frente para la Victoria, en la provincia de Río Negro.